Hola amigos de YouTube, nuevamente por acá los saluda el Doc Jorge Luis, dando continuidad a esta temporada que nombramos Medicina para Todos. Como les comentaba en el video piloto, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, y es que vamos a hablar acerca de los antibióticos. Les comentaba en el video pasado que vamos a ver en el día de hoy qué son los antibióticos. Vamos a hablar acerca de la clasificación general de los antibióticos. Nos vamos a enfocar sobre todo en el mecanismo de acción, o sea, cómo los antibióticos logran eliminar o neutralizar las bacterias. Vamos a hablar muchas particularidades de cada uno de estos grupos. Nos vamos a enfocar en las acciones terapéuticas y por supuesto vamos a hablar de los efectos adversos y de las contraindicaciones que tienen cada uno de estos antibióticos. Para ello y para comenzar, tenemos que hacer énfasis en algo. Los antibióticos pertenecen a un grupo general conocido como antimicrobianos. Los antimicrobianos son aquellas bacterias que tienen la capacidad de matar o inhibir el crecimiento de microbios. Pero tenemos que tener claro de que aunque los antibióticos son antimicrobianos, no son los únicos antimicrobianos. ¿Por qué? Porque como lo dice el concepto, son todas aquellas sustancias que tienen la capacidad de matar o inhibir un microbio. Y los microbios son tanto bacterias como virus, como hongos, como parásitos. Por eso, aquellos que tienen la capacidad de matar bacterias son los antibióticos, que son los que veremos en el tema de hoy, en el video que les vamos a mostrar hoy. Los que actúan contra los virus son los antivirales. Los que actúan contra los hongos son los llamados antimicóticos o antifúngicos. Y por último tenemos los que actúan sobre los parásitos, que son también conocidos como antiparasitarios. Desde el punto de vista de clasificación, los antibióticos, que como ya nos queda claro son aquellos fármacos, aquellas sustancias que tienen la capacidad de matar o inhibir el crecimiento y desarrollo de bacterias, tienen 4 puntos en los que se van a clasificar. El primero de ellos es la clasificación según su origen. Según su origen, bueno, la palabra lo está diciendo, es de dónde se originan. En este punto tenemos que decir que los fármacos antibióticos pueden ser naturales, o sea, aquellos medicamentos que son obtenidos a partir del cultivo de microorganismos. Tenemos los antibióticos sintéticos, que son aquellos que se producen en un laboratorio por síntesis química. Y tenemos un punto intermedio entre ambos, o sea, aquellos fármacos que son considerados semisintéticos. En otras palabras, fármacos que en algún momento fueron naturales y luego se modificaron en laboratorio, por lo cual ahora no son ni uno ni lo otro, sino son semisintéticos. El segundo punto de clasificación es según su espectro. Cuando hablamos de espectro nos referimos a la capacidad que tiene un antibiótico de atacar a un número de bacterias. Así, bueno, nos queda claro que según el espectro puede ser reducido o bajo, puede ser intermedio o puede ser alto. Yo creo que ya queda literalmente explicado cada uno de estos puntos, porque cuando nos referimos a un antibiótico de bajo espectro es aquel que tiene la capacidad de atacar a un número reducido de bacterias. Intermedios cuando ya el número de bacterias a las que puede atacar es mayor, y de amplio espectro, bueno, por supuesto, aquellos que tienen la capacidad de atacar a bacterias tanto gram positivas como gram negativas, término que más adelante vamos a explicar a grandes rasgos de qué se trata. El tercer punto de clasificación
es según su efecto. Y según su efecto, nos referimos específicamente a la capacidad que pueda tener un antibiótico de matar o de inhibir el crecimiento y desarrollo. Cuando un fármaco antibiótico tiene la capacidad de matar a las bacterias, se conoce como bactericida, mientras que aquellos antibióticos que no matan a la bacteria directamente, sino que inhiben su crecimiento y desarrollo, son conocidos en la farmacología como bacteriostáticos. Por último, la clasificación más importante. La clasificación más importante es según el mecanismo de acción. O sea, en otras palabras, cómo un antibiótico es capaz de matar a una bacteria. Según la clasificación, por el mecanismo de acción, tengo que decirles que engloba a todos los antimicrobianos. Solamente nos vamos a enfocar a hablar del mecanismo de acción de los antibióticos. Son 4 las clasificaciones según su mecanismo de acción. La primera son aquellos fármacos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Dentro de este grupo tenemos, bueno, por supuesto, el primer antibiótico descubierto en la humanidad, que es la penicilina. Pero también tenemos las cefalosporinas, los carbapenemes y por último los glucopéptidos. Vale la pena ya desde este momento resaltar que los primeros 3 que mencioné, o sea, penicilinas, cefalosporinas y carbapenemes, pertenecen a un grupo farmacológico conocido a su vez como beta-lactámicos, ya que en su estructura molecular todos comparten la presencia de un anillo beta-lactámico que le confiere, número 1, bueno, por supuesto una gran ventaja, porque gracias a ella es que pueden matar a las bacterias, pero también una debilidad, como vamos a conocer más adelante. El segundo grupo de los mecanismos de acción no lo vamos a ver en el día de hoy, quizás en próximos videos hablemos de ellos, porque es un mecanismo de acción que le confiere a los antimicrobianos la posibilidad pero de atacar a los hongos. Y como hoy vamos a hablar de las bacterias solamente, bueno, pues solamente los mencionaré. En el segundo grupo se encuentran los fármacos que alteran la permeabilidad de la membrana. Pero en este grupo, como ya sabemos, solamente se van a encontrar medicamentos antimicóticos o antifúngicos del grupo de los polienos y los imidazoles. El tercer mecanismo de acción, bueno, aquí sí volvemos otra vez a las bacterias. Dentro de ellos se encuentran algunos de los antibióticos más potentes de la actualidad. Este mecanismo de acción son aquellos fármacos que tienen la capacidad de inhibir la síntesis de los ácidos nucleicos. Vale la pena aclarar, porque sé que estos videos los van a ver no solamente médicos o estudiantes de medicina, sino también lo va a ver público en general, que los ácidos nucleicos son 2. Son el ADN y el ARN. O sea, en otras palabras, estos antibióticos que hablaremos a continuación tienen la capacidad, por supuesto, de atacar al ADN o al ARN de la bacteria. Por tanto, estaríamos hablando de que sería un daño directamente sobre el material genético. En este mecanismo de acción se encuentran comprendidos grupos farmacológicos como son las quinolonas, como son las ansamicinas, como son las sulfonamidas más diaminopirimidinas, y se encuentran también otros grupos de fármacos que no hablaremos tampoco en el día de hoy, porque quizás le vamos a dedicar un tiempo en videos posteriores, como es el caso de los nitroimidazoles, donde se encuentran medicamentos como el metronidazol, que como sabemos son fármacos que tienen también la capacidad de atacar a los parásitos, lo cual no vamos a mencionar en el día de hoy. El último mecanismo de acción son el de aquellos medicamentos antibióticos que tienen la capacidad de inhibir la síntesis de las proteínas en las bacterias y por tanto pueden producir tanto la muerte como una inhibición del crecimiento y del desarrollo de la bacteria. En este grupo de mecanismos de acción tenemos fármacos como son los aminoglucósidos, las tetraciclinas, las lincosamidas y los macrólidos, entre otros. Comenzaremos ahora por el primer mecanismo de acción.
Vamos ahora a hablar ya de los antibióticos y vamos a irnos enfocando en cuáles son los antibióticos, cómo destruyen, cómo incapacitan a las bacterias. Empezaremos con los fármacos que inhiben la síntesis de la pared y por supuesto empezaremos con el primero, la penicilina. Como pueden ver en las imágenes que ponemos acá en pantalla, antes de comenzar en el mundo de los antibióticos tenemos que aclarar algunas cosas alrededor de las bacterias. Ya hemos mencionado hace un momento que existen dos tipos de bacterias según la forma en la que se pintan con la tinción de Gram. Bacterias Gram positivas o bacterias Gram negativas. No nos vamos a ir ahorita a esta tinción, por qué se tiñen o por qué no, pero sí nos vamos a enfocar en las estructuras que nos interesan para explicar el mecanismo de acción de los antibióticos. A diferencia de las células de nuestro cuerpo, las bacterias tienen rodeando, protegiendo a la membrana plasmática, una pared celular. Esta pared celular no solamente les sirve de protección al medio, sino que también les permite de alguna forma contener la elevada presión osmótica que se encuentra en el centro, vamos a decir dentro de la célula, que de no existir esta pared celular, literalmente las bacterias morirían. Como podemos ver acá en la lámina, las bacterias Gram positivas tienen una pared celular mucho más gruesas, pero menos desarrollada. En cambio, si ven acá, las bacterias Gram negativas, su pared celular es más delgada, pero mucho más compleja. Dicha complejidad se la confiere la cantidad de lípidos que tiene en la membrana, de los cuales los más importantes son los peptidolicanos, porque, dicho sea de paso, son sobre los que van a actuar los fármacos que vamos a mencionar a continuación. Comenzamos con las penicilinas, pero voy a decir que el mecanismo de acción tanto de penicilinas, cefalosporinas, carbapenemes son el mismo. Por tanto, lo voy a explicar una vez y así ya nos queda para todos los demás grupos. Específicamente, estos tres grupos, penicilinas, cefalosporinas y carbapenemes, tienen la capacidad de inhibir una enzima que se encuentra en la pared celular de las bacterias y cuya función es la síntesis de esos peptidolicanos que les mencionaba hace un momento, sin los cuales la pared celular se desestabiliza, se rompe y las bacterias explotan por diferencia de presión osmótica. Hasta aquí todo muy bien. Vamos a empezar a hablar de las penicilinas y empezar a ver algunas particularidades de este grupo. Como sabemos, el descubrimiento de las penicilinas se le atribuye a Alexander Fleming. Entre finales de los años 30 e inicio de los años 40 se descubrió y se empezó a usar las primeras penicilinas, las cuales tuvieron un éxito, sobre todo porque estábamos a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de las penicilinas hay que explicar que tenemos 4 grupos. Las primeras, o el primer grupo de penicilinas, se conocen como penicilinas naturales. Dentro de ellas se encuentran las benzilpenicilinas, sódica, potásica y benzatínica. Si bien es verdad que con el nacimiento de las penicilinas se dio un salto gigantesco en la medicina, de hecho, gracias a esto, Alexander Fleming obtuvo el Premio Nobel de Medicina, también tenemos que decir que como ocurre siempre en la naturaleza, cuando atacas a alguien, ese alguien se va a proteger y va a contraatacar. Por eso, a pesar de que en la década de los 40 salió la penicilina al mercado, rápidamente las bacterias tuvieron la capacidad de producir resistencia. ¿En qué consistía esa resistencia? Hace un rato les mencionaba que tanto penicilinas, cefalosporinas y carbapenemes pertenecen a un grupo que se conoce como beta-lactámicos,
porque todos tienen en su estructura molecular un anillo beta-lactámico. Sin ese anillo beta-lactámico, las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenemes no pudieran inhibir la síntesis de los peptidolicanos. Sin ellas no pudieran destruir a las bacterias. Por tanto, en ese momento funcionan como héroes, pero así también funcionan como villanos, debido a que las bacterias aprendieron a defenderse del ataque de los antibióticos, creando una sustancia que era capaz de destruir a ese anillo beta-lactámico y de esa forma inhabilitar al antibiótico. Esa sustancia que produjeron algunas bacterias, como fue el caso del estafilococo, se le conoció como beta-lactamasa. Y rápidamente los científicos se vieron obligados a crear nuevos antibióticos, nuevas penicilinas, que tuvieran la capacidad de contrarrestar la resistencia de estas bacterias. Por eso apareció un segundo grupo farmacológico dentro de las penicilinas, conocidas como resistentes a la beta-lactamasa del estafilococo. Dentro de ellas tenemos a la meticilina y a la oxacilina, que obviamente son fármacos de espectro reducido, ya que solamente eran eficaces frente al estafilococo, eran semisintéticas y bactericidas. Con el paso del tiempo fue necesario, por supuesto, atacar a nuevas bacterias y a un número mayor, y aparecieron las llamadas penicilinas de amplio espectro. Dentro de ellas tenemos algunas de las más usadas en la actualidad, como es el caso de la amoxicilina y la ampicilina. Pero nuevamente aparecieron las bacterias con la capacidad de producir beta-lactamasa y neutralizar el anillo beta-lactámico de estos medicamentos. Por eso, y para terminar con el grupo de las penicilinas, los científicos decidieron darle una protección extra a este grupo de las penicilinas de amplio espectro. ¿Qué pasó? Bueno, ya era conocido que las bacterias tenían la capacidad de atacar el anillo beta-lactámico. ¿Qué hicieron? Bueno, simple, le añadieron a las penicilinas ya existentes anillos beta-lactámicos extras que protegieran al anillo central o al anillo con acción farmacológica del medicamento. Estos otros anillos no voy a decir que eran falsos, pero no tenían acción farmacológica. Entonces, mientras la bacteria atacaba a esos otros anillos, el antibiótico en cuestión podía neutralizar a la bacteria. Por esa razón, usando ya fármacos como los que tenían, sea como la amoxicilina y la ampicilina, solamente le unieron compuestos que lo que hacían era añadir anillos beta-lactámicos, literalmente, para entretener a las bacterias mientras el fármaco en cuestión hacía su efecto. De ahí nacieron las llamadas penicilinas asociadas a inhibidores de la beta-lactamasa. ¿Eran inhibidores o eran entretenedores de las beta-lactamasa? Apareció la propia amoxicilina, pero la unieron con el ácido clavulánico. ¿Qué era el ácido clavulánico? Bueno, simplemente una sustancia inactiva que aportaba anillos beta-lactámicos para entretener a las bacterias mientras la amoxicilina hacía su efecto. Apareció la ampicilina, a la cual le unieron el surfactán. ¿Qué era el surfactán? Lo mismo, otra sustancia inactiva que lo que hacía era entretener a la bacteria mientras la ampicilina podía hacer su efecto. Hasta aquí las penicilinas. 4 grupos: penicilinas naturales, penicilinas resistentes a la beta-lactamasa estafilocócica, penicilinas de amplio espectro y penicilinas asociadas a inhibidores de la beta-lactamasa. Al mismo tiempo que se desarrollaban las penicilinas, otros científicos estudiaban otras sustancias capaces de tener efectos parecidos. Y en la década de los 60 comenzaron a comercializarse un grupo farmacológico bajo el nombre de cefalosporinas. Las cefalosporinas son medicamentos pero muy similares a las penicilinas, pero ya quizá aprendiendo de los errores de los demás, las cefalosporinas ya contenían en su estructura varios anillos beta-lactámicos, lo cual le confería
una mayor capacidad de contraatacar a las bacterias. Al día de hoy tenemos 5 generaciones. La primera generación tenemos medicamentos como la cefazolina, la cefalexina, el cefadroxilo. Todos ellos son semisintéticos, espectro intermedio y bactericidas. En la segunda generación tenemos medicamentos como el cefaclor, semisintético, espectro intermedio y bactericida. En la tercera generación tenemos medicamentos muy pero muy empleados actualmente, sobre todo a nivel hospitalario. Medicamentos como la cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima y algunos orales más modernos como es el caso del ceftibuteno. Todos ellos semisintéticos de amplio espectro y bactericidas. Tenemos una cuarta generación en la cual se encuentra la cefepima, un medicamento muy pero muy novedoso, semisintético y de un espectro muy pero muy amplio, bactericida. Y una quinta generación que, aunque se encuentra aún en estudio, ya ha tenido muy buenos resultados en los ensayos que se han hecho. Medicamentos como la ceftarolina y el ceftaviprol. Ellos también semisintéticos de un espectro increíble y bactericidas. Por último, dentro del grupo de los beta-lactámicos tenemos los carbapenemes. Los carbapenemes son medicamentos 100% parenterales, por lo cual su uso los obliga a ser casi intrahospitalarios. Dentro de ellos tenemos medicamentos como el imipenem, fue el primer carbapeneme que salió al mercado y que debido a que era inactivado a nivel de los túbulos renales, se empezó a usar junto a la cilastatina. Posteriormente salieron otros carbapenemes como fue el meropenem, ertapenem, doripenem, todos ellos de una calidad maravillosa, todos ellos semisintéticos de amplio espectro y bactericidas. En la actualidad hay que hablar de que estos tres grupos, llamados beta-lactámicos, son fármacos que, aunque muy seguros y que sus efectos adversos pasan por ser efectos adversos generales del tipo de trastornos gastrointestinales, cefalea, rash cutáneo, etc., sí se ha demostrado que dentro de todos los antibióticos son los que más producen reacciones alérgicas. No se extrañen si quizá en la práctica médica sea las penicilinas uno, sino el grupo farmacológico al que más comúnmente los pacientes refieren a hacer alergia. Tengo que decirles y enfocarme porque he visto este error cometerlo muchas veces. Pacientes que llegan y dicen ser alérgicos a la penicilina y el médico a veces por desconocimiento les manda una cefalosporina. Soy alérgico a la penicilina y el médico llega y les dice te mando cefadroxilo o te mando cefalexina o te voy a inyectar ceftriaxona. Chicos, chicas, a todos los que me están escuchando, ya les comenté que la estructura molecular de estos tres grupos es muy similar. Por eso son llamados beta-lactámicos. Paciente alérgico a la penicilina tiene un 90% de ser alérgico también a las cefalosporinas y a los carbapenemes. Por esa razón, nos quedan entonces, dentro de este grupo de los inhibidores de la síntesis de la pared, los glucopéptidos. Dentro de los glucopéptidos tenemos a la vancomicina, que por eso universalmente es conocida como el fármaco de uso cuando existe alergia a la penicilina. La vancomicina es un fármaco natural de espectro intermedio y es bactericida. Es muy bueno contra las bacterias gram positivas y hay que tener en cuenta que su mecanismo de acción, como ya mencionamos, es inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Pero a diferencia de los beta-lactámicos, o sea, a diferencia de penicilina, cefalosporina y carbapeneme, él funciona como si fuera un pectiolicano falso,
lo cual se va a infiltrar dentro de los pectiolicanos propios, o sea, dentro de los lípidos propios de la pared, y va a desestabilizar la pared bacteriana, y de ahí en adelante, bueno, el resultado va a ser el mismo. En sentido general, los fármacos inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana son medicamentos usados en infecciones tanto por gérmenes positivos como negativos, y se pueden usar en enfermedades que literalmente pueden ocupar a todo el cuerpo, como vamos a ver en el próximo video. Continuando, tenemos los fármacos que inhiben la síntesis de los ácidos nucleicos. Mencionaba que aquí se encuentran algunos de los fármacos más novedosos de la actualidad y también de los más potentes. Para ello, bueno, vamos a hablar número uno quizás del grupo farmacológico que considero el más potente de la actualidad, las quinolonas. Actualmente tenemos 4 generaciones de quinolonas. Las 2 primeras generaciones de quinolonas, su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de la topoisomerasa 2. ¿Pero qué es la topoisomerasa 2? ¿De qué me estás hablando? La topoisomerasa 2 es una enzima cuya función es producir el enrollamiento de las hélices del ADN, sobre todo en las bacterias gram negativas. Mientras que la tercera y la cuarta generación de quinolonas tienen la capacidad de inhibir a la topoisomerasa 4. ¿Pero quién es la topoisomerasa 4? Es una enzima que también tiene la capacidad de producir el enrollamiento del ADN, pero sobre todo en bacterias gram positivas. En otras palabras, cuando se administran estos fármacos e inhiben, ya bien sea a la topoisomerasa 2 o a la topoisomerasa 4, se produce un superenrollamiento del ADN, lo cual desestabiliza la molécula, produciendo la muerte casi instantánea de la bacteria. Dentro de la primera generación tenemos medicamentos como son el ácido nalidíxico, conocido como las quinolonas antiguas. A partir de la segunda generación se le añadió a las quinolonas un átomo de flúor, por lo cual se conocen en la actualidad como fluorquinolonas. Ahí tenemos en esa segunda generación medicamentos sumamente conocidos como son el caso de la ciprofloxacina, norfloxacina o floxacina. Para dejar atrás la primera y segunda generación, recordarles que son casi exclusivas su uso para bacterias gram negativas. En la tercera generación de quinolonas tenemos fármacos como la levofloxacina, medicamento espectacular, conocido dentro del grupo de las quinolonas modernas, y en la cuarta generación tenemos la moxifloxacina. Aclarar que todas las quinolonas son consideradas sintéticas. Todas fueron diseñadas por síntesis química dentro de un laboratorio. Todas son de amplio espectro y todas son bactericidas. Pero también tenemos que aclarar que, aún siendo de los fármacos más potentes de la humanidad, tienen una pequeña contraparte. Y es que su uso está prohibido en los niños. ¿Pero por qué? En los ensayos clínicos que se hicieron con las quinolonas antes de su comercialización, se demostró que producen retraso del crecimiento. Y es que actúan sobre el cartílago de crecimiento en los niños y producen un cierre temprano del mismo, por lo cual literalmente los niños no crecerían. Por esta razón se prohibió por la FDA el uso en pediatría. Aparte de eso, son fármacos muy seguros. Dentro de algunos efectos adversos que se han mencionado, puede estar la neuropatía periférica, muy raro, pero puede estar, los trastornos gastrointestinales, cefalea, rash cutáneo, como cualquier otro fármaco. Continuando dentro del mecanismo de acción de los fármacos que inhiben la síntesis de los ácidos nucleicos, tenemos las ansamicinas. Aquí solamente tenemos un fármaco, del cual solamente les voy a mencionar muy brevemente, que se llama rifampicina. La rifampicina es un fármaco natural de amplio espectro y bactericida, pero
su uso queda casi que restringido en la actualidad por ser un fármaco de tratamiento antituberculoso. O sea, en otras palabras, es uno de los medicamentos que pertenece al esquema de tratamiento para pacientes con tuberculosis pulmonar. Y es que es muy bueno frente al Mycobacterium tuberculosis. Tiene la capacidad de inhibir la síntesis del ARN de las bacterias y dentro de su efecto adverso llamativo es que produce ictericia, que no es otra cosa que coloración amarilla de la piel y las mucosas. El último grupo dentro de los fármacos que inhiben la síntesis de los ácidos nucleicos es las sulfonamidas más diaminopirimidinas. Como pueden ver, es una unión de dos medicamentos o de dos grupos farmacológicos, lo que en farmacología se conoce como sinergismo. ¿Qué es el sinergismo? Un tema que voy a dejar ya aclarado para el próximo video. Es la capacidad que tiene un fármaco de mejorar o de potenciar la actividad de otro fármaco. En este caso, tenemos al sulfametoxazol más trimetoprim. Ambos son sintéticos, ambos son de amplio espectro y ambos son bacteriostáticos. Recordando este término, nos estamos refiriendo a un grupo de fármacos que no matan directamente a la bacteria, sino que tienen la capacidad de inhibir su crecimiento y su desarrollo. Específicamente el sulfametoxazol más trimetoprim tiene la capacidad de inhibir la síntesis del ácido fólico. De esta forma, siendo el ácido fólico un precursor en la síntesis de macromoléculas como el ADN y el ARN, pues tendría un efecto devastador sobre la bacteria. Dentro de los efectos adversos existen generales, como son los trastornos gastrointestinales, como son la cefalea, rash cutáneo, etc. Por último, hablaremos de los fármacos que inhiben la síntesis de proteína. Acá en pantalla van a ver la imagen de un organelo que se encuentra tanto en nuestras células como en las células bacterianas. Nos referimos a los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Literalmente son las fábricas de proteínas, o sea, es donde dentro de nuestras células y dentro de las células bacterianas se sintetizan, se forman las proteínas que son necesarias e indispensables para la vida. Como pueden ver allí, porque no voy a tomarme mucho tiempo en esto, quizás en otros videos pueda profundizar, pero ahorita lo voy a hacer muy leve, pueden ver que tiene dos subunidades. Una subunidad pequeña, conocida como 30S, sobre la cual actúan fármacos como son los aminoglucósidos y las tetraciclinas, y una subunidad grande, conocida como 50S, dentro de la cual o sobre la cual actúan fármacos como son los anfenicoles, los macrólidos y las lincosamidas. Al final el resultado, el mismo. Como ya les comentaba, inhibir la síntesis de proteínas, proteínas que son vitales para la vida de esa bacteria. Por eso en algunas ocasiones el fármaco va a matar directamente la bacteria y en otras ocasiones va a inhibir su crecimiento y desarrollo. Vamos a comenzar entonces, dicho esto, a mencionar ya los fármacos que tenemos dentro de cada uno de estos grupos. Dentro del grupo de los aminoglucósidos, para lo cual vale aclarar que son desde el punto de vista molecular de los fármacos más grandes, de los antibióticos más grandes que tenemos en la actualidad. Y se clasifican en dos grupos, aminoglucósidos naturales y aminoglucósidos semisintéticos. Dentro de los naturales tenemos fármacos como la streptomicina, como la kanamicina, como la neomicina, gentamicina y tobramicina. Todos ellos son naturales, todos ellos de amplio espectro y son bactericidas. Recordarles que actúan sobre la subunidad pequeña del ribosoma. Y el aminoglucósido semisintético que tenemos en la actualidad es la amicacina, semisintética, de amplio espectro y bactericida. ¿Qué nos queda resaltar de los aminoglucósidos? Sus efectos adversos. Dentro de los efectos adversos
tenemos que son ototóxicos y nefrotóxicos. Ese alto peso molecular, ese gran tamaño que tienen estos antibióticos, los vuelve muy tóxicos en su paso por el oído y en su paso por la membrana glomerular del riñón, a la cual, cuando se distribuyen, pueden afectar y producir un daño irreversible. De ahí tener en consideración la dosis del medicamento y el uso prolongado. Pero para ello vamos a estar hablando en el próximo video. El otro grupo a tener en cuenta dentro de este mecanismo de acción son las tetraciclinas. Las tetraciclinas también tienen dos grupos, naturales y semisintéticas. Dentro de las naturales tenemos a la propia tetraciclina y a la oxitetraciclina. Son naturales, espectro reducido y bacteriostáticos, o sea, no matan a la bacteria, sino que inhiben su crecimiento y desarrollo. Dentro del grupo de las semisintéticas tenemos a la doxiciclina y a la minoxiclina. Estas, si son semisintéticas, son de amplio espectro e igualmente bacteriostáticos. ¿Efectos adversos de las tetraciclinas? Sí. Sobre todo en niños, produce coloración permanente de la dentadura. Por eso hay que tener mucho cuidado en el uso que se le vaya a dar a estos medicamentos, sobre todo en pediatría. Ahora vamos a mencionar dos grupos farmacológicos para terminar, que son de los que actúan sobre la subunidad grande del ribosoma, la 50S. Tenemos el caso de las lincosamidas, donde tenemos la lincomicina y la clindamicina. En el caso de la lincomicina, un medicamento natural de espectro intermedio y bacteriostático. En el caso de la clindamicina, es semisintética, es de espectro intermedio, aunque en ocasiones me gusta pensar que es de amplio espectro, y bacteriostático. Medicamentos muy, pero muy seguros. Apenas se han reportado casos de trastornos gastrointestinales y su uso en la actualidad cada vez va siendo mayor. Pero de eso vamos a hablar, como ya les he dicho en varias ocasiones, en el próximo video. Por último, tenemos los macrólidos. Los macrólidos también actúan sobre la subunidad grande del ribosoma, la 50S, y tenemos tres fármacos. Los tres muy empleados en la actualidad, porque tenemos a la eritromicina, tenemos a la acitromicina y tenemos a la claritromicina. Con excepción de la eritromicina, que es natural, los otros dos medicamentos son semisintéticos, son de amplio espectro y son bacteriostáticos. Medicamentos también muy, pero muy seguros. Se han registrado casos de trastornos gastrointestinales aislados, cefalea, pero por el resto son medicamentos muy, pero muy seguros. Hay que aclarar algo al final de este video, y es que a veces tenemos que tener en consideración a la hora del uso de los medicamentos, de los antibióticos, esto de lo bactericida y lo bacteriostático. Me he encontrado en casos, en situaciones donde nos llega un paciente que viene con una infección recurrente, a repetición, y en ocasiones médicos cometen el error de mandarle un bacteriostático, de mandarle o de recetarle, ejemplo, la acitromicina. Ya estamos aclarando, y ya hemos aprendido hasta aquí, que la acitromicina, por ejemplo, no es un fármaco que va a matar a la bacteria, solamente va a inhibir su crecimiento y desarrollo. Literalmente, al final, quien va a matar a esa bacteria van a ser nuestras defensas. La pregunta es, ¿cómo están las defensas de un paciente que ya venga con una infección por cuarta o quinta vez, quizás en 2 o 3 meses? Hágase esa pregunta. ¿Le mandarías entonces un bacteriostático? Error que se comete frecuentemente. Por eso, en el próximo video, van a ver esto que tienen ahorita en pantalla. Una figura humana donde en orden cefalocaudal vamos a ir viendo cada una de las enfermedades que se producen desde el sistema nervioso, pasando por el aparato respiratorio, bajando hacia el aparato digestivo, renal, enfermedades de transmisión sexual y por último la piel.
no solamente vamos a ver cuáles son todos los antibióticos que podemos usar, sino que también vamos a ver la pregunta universal de todos: ¿cuál es el que el doc Jorge Luis utiliza con resultados 100% positivos? Vamos a conocer en qué ocasiones el doc Jorge Luis indica 2 antibióticos que, como les dije hace rato, funcionen como sinergismo, o sea, que uno ayude o potencie el efecto del otro. Y vamos a ver otra de las preguntas que realmente todo médico, todo estudiante de medicina y también usted, el que no estudia medicina y me está viendo, tiene que saber: ¿qué fármaco debo consumir si soy alérgico a la penicilina? ¿Cuál en realidad debo consumir? ¿Qué fármaco debo consumir si soy alérgico a una quinolona, o a una tetraciclina, o a un aminoglucósido? Eso lo vamos a responder en ese próximo video. Por eso les pido que, si les gusta este video, si les interesa seguir conociendo de la medicina, de la farmacología, de todas estas curiosidades que estamos poniendo acá, suscríbete, dale like, coméntanos, dinos qué te gustaría escuchar y con gusto te vamos a responder y con gusto te vamos también a complacer. Por hoy vamos a terminar con la frase que siempre les digo: nadie debería irse a dormir sin haber aprendido algo nuevo cada día. Hoy creo que ya pueden irse a dormir porque han aprendido muchas cosas acá. Espero que continúen viendo nuestros videos, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo. Un saludo y se les quiere.